Haden Coffey había sido una vez el orgullo y la alegría de su familia. Como el mayor de 4 hermanos, tenía las responsabilidades de un joven muy superior a su edad. Criado en un pequeño y empobrecido pueblo de Ghana, donde las oportunidades eran escasas y las penurias una forma de vida, Haden había aprendido muy pronto lo que significaba cargar con el peso de las expectativas de su familia. Su padre trabajaba incansablemente en el campo, bajo un sol inclemente, mientras su madre se ocupaba de la casa y criaba a Haden y a sus hermanos pequeños. La vida era dura, pero Haden siempre había sido resistente, impulsado por el deseo de superar las circunstancias en las que había nacido. Desde muy pequeño, Haden se había mostrado prometedor en la escuela. Sus profesores hablaban de su inteligencia y determinación, cualidades que le diferenciaban de los demás niños del pueblo. Siempre era el primero en llegar a la escuela y el último en marcharse, ansioso por aprender todo lo que pudiera. Los libros se convirtieron en su vía de escape de la realidad de la pobreza, una ventana a un mundo de posibilidades más allá de los campos y las polvorientas carreteras de su aldea. Su sueño era convertirse en ingeniero, alguien capaz de construir, crear y resolver problemas. Se imaginaba a sí mismo diseñando estructuras que hicieran la vida más fácil a su familia y a otros como ellos, sacando a la gente de los ciclos de pobreza que habían atrapado a generaciones. Su padre, Kwaku, había visto ese potencial en Haden desde muy pronto. A pesar de sus dificultades económicas, Kwaku había hecho todo lo posible por apoyar la educación de Haden. Se enorgullecía de los logros de su hijo, y a menudo presumía ante los demás hombres del pueblo de cómo Haden traería algún día el honor a su familia. La mayor esperanza de Kwaku era que Haden escapara de la vida de penurias que él mismo había padecido. Quería más para su hijo de lo que las escasas oportunidades de Ghana podían ofrecerle y, durante años, había ahorrado dinero con la esperanza de enviar a Haden a una escuela mejor en la ciudad, un lugar donde pudiera cultivar su talento y hacer volar sus sueños. Pero ahorrar dinero en un lugar como su pueblo no era tarea fácil. Cada moneda que Kwaku conseguía ahorrarse la ganaba con esfuerzo, y el dinero estaba cuidadosamente escondido en una pequeña caja de metal debajo de su cama, un símbolo de esperanza para el futuro de su familia. No era mucho, pero lo representaba todo para ellos. Con ese dinero, Haden tendría una oportunidad, la oportunidad de salir del círculo de la pobreza, de continuar su educación en la ciudad y, finalmente, de construirse una vida que sacara a toda su familia de la lucha sin cuartel que habían conocido durante tanto tiempo. Durante años, la familia había escatimado y ahorrado, haciendo sacrificios para que el dinero pudiera crecer. La madre de Haden, Adwoa, pasó sin ropa ni zapatos nuevos, y sus hermanos aprendieron a arreglárselas con menos para que pudiera entrar más en la caja metálica. Incluso Haden, a pesar de su juventud, comprendió la importancia del dinero. Evitaba gastos innecesarios y encontraba formas de ayudar en el pueblo para contribuir a su manera. La caja bajo la cama se convirtió en un sueño compartido, una esperanza colectiva de que Haden sería el que cambiaría su suerte. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Había empezado como cualquier otro día en el pueblo. Kwaku había vuelto del campo, cansado pero satisfecho con el trabajo del día. Adwoa estaba preparando la cena y los niños jugaban fuera. Haden acababa de terminar sus estudios y ayudaba a su padre con algunas tareas domésticas. Todo parecía ordinario, rutinario, hasta que Kwaku fue a comprobar el dinero. Cuando levantó la cama y abrió la caja de metal, se le paró el corazón. El dinero, sus ahorros, habían desaparecido. La caja estaba vacía y, con ella, se esfumaba el futuro por el que todos habían estado trabajando. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Quién podía habérselo llevado? La mente de Kwaku se agitaba, pero no había respuestas fáciles. En su pequeña casa, había pocos lugares donde esconder las cosas y aún menos personas con acceso al dinero. Las sospechas no tardaron en recaer sobre Haden, el hijo mayor, al que habían confiado responsabilidades que iban más allá de las de sus hermanos pequeños. Haden siempre había sido con quien su padre contaba, con quien creía que nunca le fallaría. Pero ahora, ante la caja vacía, la mente de Kwaku se llenó de dudas y miedo. Haden no tenía ninguna explicación. No había tocado el dinero,
sabía lo importante que era, sabía lo que representaba. Pero sus protestas no fueron escuchadas. El rostro de su padre, antes lleno de orgullo y amor, era ahora una máscara de ira y traición. Los ahorros lo habían sido todo para ellos y, a ojos de Kwaku, Haden era el único que podía habérselos llevado. La confianza que una vez había unido a padre e hijo se rompió en un instante, destrozada por la pérdida del dinero que había sido destinado al futuro de Haden. Haden permaneció en un silencio atónito mientras su padre lo acusaba, con palabras afiladas y cortantes. Sus hermanos miraban desde la puerta, con los ojos muy abiertos y confusos, mientras su madre, normalmente la voz de la calma en su casa, no decía nada. Su silencio era peor que las acusaciones. Era como si ella también creyera que Haden los había traicionado, que de alguna manera les había robado el futuro que tanto les había costado construir. A medida que se acumulaban las acusaciones, Haden sintió que algo se rompía en su interior. Siempre había sido el quien cargaba con la responsabilidad, quien cuidaba de su familia y la protegía. Pero ahora, las mismas personas por las que tanto había trabajado se habían vuelto contra él. La decepción de su padre era insoportable, y el silencio de su madre se sentía como un cuchillo retorciéndose en su corazón. En ese momento, Haden se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. No había lugar para explicaciones, ni oportunidad para que Haden demostrara su inocencia. Su padre ya lo había decidido y el silencio de su madre lo confirmaba. Haden sintió el peso de su juicio presionándolo, sofocándolo. No podía permanecer más tiempo en la casa, no con las acusaciones pendiendo sobre él, no con los ojos de sus hermanos observando cada uno de sus movimientos. Y así, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y las pocas pertenencias que podía cargar, Haden se marchó. Salió de la casa que una vez había sido su hogar, dejando atrás la vida que había conocido, la familia que había amado. Pero mientras se alejaba del pueblo, algo más se apoderó de él, un ardiente deseo de demostrarles que estaban equivocados. Puede que ahora no le creyeran, pero Haden se lo demostraría. Demostraría a su padre, a su madre y a todos los que le habían dado la espalda que no era el ladrón que creían que era. Haría algo por sí mismo, construiría una vida en Estados Unidos y les demostraría que era digno del futuro que habían imaginado para él. Aunque tuviera que cruzar el desierto y enfrentarse a peligros inimaginables, lo haría. Sobreviviría y, algún día, regresaría, no como el niño al que habían expulsado, sino como un hombre que había superado todo lo que le habían echado encima. Mientras el sol se ponía a sus espaldas, proyectando largas sombras sobre el polvoriento camino que lo alejaba de la aldea, el corazón de Haden se sentía apesadumbrado, pero su determinación era inquebrantable. Había sido traicionado por las personas en las que más confiaba, pero esa traición no lo doblegaría. Seguiría adelante, guiado por una determinación más ardiente que el sol del desierto al que pronto se enfrentaría. El viaje de Haden acababa de empezar y, aunque no tenía ni idea de lo que le esperaba, sabía una cosa con certeza, no se definiría por las acusaciones que le habían lanzado. Cruzaría el desierto y, cuando llegara al otro lado, se mantendría erguido, como testimonio de su fuerza y resistencia. Les haría ver que siempre se habían equivocado con él. Ya no era un niño de una pequeña aldea de Ghana, era un joven con una misión, decidido a recuperar el futuro que le habían robado. El viaje de Jaden Coffey a México fue mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando dejó su hogar en Ghana, no tenía ni idea de que el mundo fuera de su pequeña aldea sería tan duro, tan indiferente a su sufrimiento. Solo había conocido el calor de su familia, la comodidad de su comunidad y la dolorosa pero familiar rutina de la pobreza. Pero esa vida había desaparecido. Le dolía el corazón por la traición, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Su viaje exigía toda su atención, todas sus fuerzas. El primer paso era conseguir un pasaje para cruzar el Atlántico. Haden había oído historias de gente como el que hacía el peligroso viaje a Sudamérica, donde luego continuaban su travesía hacia el norte, hasta la frontera con Estados Unidos. Sonaba sencillo cuando se lo susurraban otros que lo habían hecho antes que él. Pero cuando Haden se puso en marcha, enseguida se dio cuenta de que el viaje no tenía nada de sencillo. Los contrabandistas que le ofrecieron pasaje distaban mucho de ser de fiar y,
en cuanto les entregó sus escasos ahorros, le trataron como si fuera una carga. El barco que transportaba a Haden y a docenas de emigrantes era una embarcación oxidada y chirriante, apenas apta para el viaje. El mar se extendía ante ellos, un abismo infinito y agitado. Las olas se levantaban y golpeaban los costados de la embarcación, rociando de agua salada a los acurrucados pasajeros. El calor era agobiante durante el día, con el sol abrasándoles, y el frío era igualmente insoportable por la noche. Haden se encontró apiñado hombro con desconocidos, ninguno de los cuales hablaba mucho. No había comida, y la poca agua que tenían estaba racionada, no era suficiente para saciar la sed que les abrasaba la garganta. Tras lo que les pareció una eternidad en el mar, por fin llegaron a las costas de Sudamérica. Pero el alivio de la tierra bajo sus pies duró poco. Nada más desembarcar, los contrabandistas dejaron claro que el viaje estaba lejos de terminar. Exigieron más dinero a los emigrantes, pero a Haden no le quedaba nada. Ya había dado todo lo que tenía. Los traficantes, que no se dejaron impresionar por sus súplicas, le obligaron a él y a los demás a ir a campos de trabajo en lo profundo de la selva. Allí, Haden tuvo que trabajar durante semanas cortando árboles, transportando troncos pesados y realizando trabajos agotadores bajo la atenta mirada de guardias armados. Era la única forma de ganarse el paso al norte. La jungla era sofocante. La humedad se pegaba a la piel de Haden y los insectos zumbaban sin cesar a su alrededor, picándole en cada trozo de carne expuesta. Le dolía el cuerpo y sus músculos estaban constantemente doloridos por el incesante trabajo. El aire estaba cargado de olor a sudor y podredumbre, y los sonidos de la jungla, los lejanos gritos de los animales, el susurro de las hojas, no hacían sino aumentar la sensación de aislamiento. No había nadie a quien pedir ayuda, no había forma de escapar del agotador trabajo. Pero Haden aguantó. Tenía que hacerlo. No tenía otra opción. A medida que los días se convertían en semanas, Haden veía como otros a su alrededor se derrumbaban. Algunos se desplomaban de agotamiento, sus cuerpos demasiado débiles para continuar. Otros cayeron enfermos, sucumbiendo a las diversas enfermedades que proliferaban en el campamento. Pero a pesar del sufrimiento a su alrededor, Haden seguía adelante. No solo huía de su pasado, sino que huía hacia un futuro que creía que podía ser mejor, un futuro en el que podría construir algo para sí mismo. Cuando por fin los traficantes consideraron que había trabajado lo suficiente para continuar su viaje, Haden fue liberado, junto con un pequeño grupo de otros emigrantes. Sus cuerpos estaban delgados, sus rostros demacrados, pero sus espíritus aún no se habían quebrado. Partieron juntos, atravesando las selvas de Sudamérica, siempre en dirección norte. El terreno era implacable, un denso follaje que hacía que cada paso pareciera una batalla, ríos crecidos por la lluvia que amenazaban con arrastrarlos, montañas que parecían elevarse sin fin ante ellos. Haden nunca había visto nada igual. El paisaje era a la vez hermoso y aterrador, y mientras avanzaba, no podía evitar sentirse abrumado por la inmensidad del mundo. Su cuerpo estaba débil, sus pies llenos de ampollas y sangrando, pero su mente estaba concentrada. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Cada paso era un recordatorio de lo que había dejado atrás, las acusaciones, la traición, y cada milla le acercaba más a la frontera, más a un nuevo comienzo. Pero el viaje por Sudamérica era solo el principio de las pruebas de Haden. Cuando él y los demás se adentraron en México, entraron en una tierra controlada por los cárteles. Las historias que Haden había oído sobre los cárteles eran suficientes para llenarlo de temor. Eran hombres que se lucraban con el sufrimiento humano, que explotaban la desesperación de los emigrantes como él. Había rumores de secuestros, rescates y asesinatos brutales. Pero no había otro camino. Haden tenía que cruzar México si quería llegar a Estados Unidos, así que, con el miedo carcomiéndole, siguió adelante. Haden llevaba semanas viajando y ahora, al cruzar la frontera con México, el peso del viaje le pesaba como nunca. Cada paso había sido una batalla, una lucha por sobrevivir, por seguir avanzando, por superar el agotamiento que amenazaba con consumirlo. Le dolía el cuerpo por el esfuerzo incesante y su mente se tambaleaba al borde de la desesperación. Había llegado a México,
pero la frontera con Estados Unidos seguía pareciéndole imposiblemente lejana, separada por cientos de kilómetros de desierto, peligro e incertidumbre. El paisaje del norte de México era duro e implacable, como el largo viaje que había tenido que soportar para llegar hasta allí. Interminables extensiones de arena y roca parecían extenderse hasta el horizonte, y solo algún arbusto o árbol ralo rompía la monotonía del árido desierto. El sol era implacable, abrasando la tierra durante el día y dejando el aire nocturno frío y cortante. Cada bocanada de aire de Haden parecía llevar el peso de la tierra, caliente y seca, casi sofocante. Había cruzado este entorno hostil con poco más que la ropa que llevaba puesta y la débil esperanza de poder llegar a la frontera con Estados Unidos antes de que su cuerpo se rindiera. El desierto tenía una forma de engullir a la gente, dejándola desorientada y vulnerable. Era como si la propia tierra conspirara contra él, poniendo a prueba su fuerza de voluntad, desafiándole a rendirse. Pero Haden había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Su mente seguía aferrada al recuerdo de su familia, el padre que lo había acusado de robo, la madre que lo había mirado con decepción y los hermanos que habían observado en silencio cómo abandonaba el único hogar que había conocido. Ese recuerdo había sido su fuerza motriz, lo que le había hecho seguir adelante cuando su cuerpo le pedía a gritos que se detuviera. Tenía que demostrarles que estaban equivocados. Tenía que llegar a Estados Unidos y demostrarles que era inocente. Pero México tenía sus propios retos. No era solo el desierto o el calor lo que amenazaba con doblegarlo, sino los peligros que acechaban en las sombras. A medida que Haden se adentraba en el país, empezó a oír rumores sobre los cárteles, organizaciones implacables que controlaban las rutas de los inmigrantes y explotaban a cualquiera que se cruzara en su camino. Los inmigrantes eran blancos fáciles, vulnerables y desesperados, sin nadie que los protegiera. Las historias que oía eran escalofriantes: migrantes secuestrados, retenidos para pedir rescate, obligados a trabajar o cosas peores. Haden había intentado mantenerse alejado de los caminos trillados, evitando las zonas conocidas por la actividad de los cárteles. Pero a medida que pasaban los días, le resultaba cada vez más difícil evitar la creciente red de delincuentes que operaba a lo largo de las rutas migratorias. Su camino se convirtió en un juego de supervivencia. Cada ciudad por la que pasaba conllevaba una nueva serie de riesgos, y cada extraño que encontraba podía ser una amenaza potencial. A pesar de sus esfuerzos por permanecer oculto, la suerte de Haden acabó por agotarse. Una noche, cuando el sol empezaba a ponerse y a proyectar largas sombras sobre el desierto, se topó con lo que parecía ser un grupo de emigrantes. Estaban sentados junto a un pequeño fuego, con los rostros demacrados y desgastados por el viaje, como los suyos. Se sintió aliviado al verlos. Llevaba mucho tiempo solo y la idea de compartir la carga del viaje con otros le reconfortó un poco. Se acercó con cautela, sus instintos le decían que fuera precavido, pero la desesperación nublaba su juicio. Estaba sediento, hambriento y agotado, y la idea de comida, agua y compañía le hizo bajar la guardia. Los hombres lo acogieron en su círculo, ofreciéndole una botella de agua y un pequeño trozo de pan. La gratitud de Haden fue abrumadora. Llevaba días sin comer y el agua era como un néctar para su garganta reseca. Pero el alivio duró poco. A medida que avanzaba la noche, Haden empezó a notar que los hombres intercambiaban miradas y sus sonrisas se volvían más siniestras. Se le revolvió el estómago, pero era demasiado tarde para marcharse. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres lo agarró por el brazo y lo puso en pie. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que había caído en una trampa. No eran inmigrantes, sino miembros de los Sombra, uno de los cárteles más temidos de la región. Actuaban con impunidad, aprovechándose de inmigrantes como Haden, explotando su desesperación con fines lucrativos. El cártel controlaba las rutas de contrabando hacia Estados Unidos, y cualquiera que atravesara su territorio tenía que pagar un precio. El corazón de Haden se aceleró cuando le obligaron a subir a la parte trasera de un camión con las manos atadas a la espalda. Sentía como el pánico aumentaba en su pecho, como el miedo que le había estado acechando desde que cruzó a México estallaba ahora en terror. Su cuerpo temblaba al darse cuenta de la realidad de su situación. Había sido capturado por el cártel y no había nadie que pudiera ayudarle.
El camión retumbó y, mientras atravesaba el desierto, la mente de Haden se agitó con miles de pensamientos. No tenía ni idea de a dónde le llevaban, pero sabía que no era a ningún sitio bueno. Los hombres que lo rodeaban hablaban en voz baja, con palabras amenazadoras. Haden no entendía todo lo que decían, pero no le hacía falta. El tono era suficiente para helarle la sangre. Después de lo que parecieron horas, el camión se detuvo. Haden fue sacado bruscamente del vehículo y arrastrado a un campamento improvisado escondido en lo profundo del desierto. El campamento era desolador, una extensión abierta de tierra y polvo, salpicada de tiendas pequeñas y harapientas y vigilada por hombres armados. A Jen se le revolvió el estómago cuando lo metieron en un pequeño recinto con otros cautivos, todos ellos en diferentes estados de agotamiento y desesperación. Las condiciones eran horribles. Apenas les daban comida y agua para sobrevivir, y les obligaban a dormir en el suelo, expuestos a las inclemencias del desierto. Los miembros del cártel los trataban como animales, ladrando órdenes y castigando brutalmente a quien desobedecía. Los cautivos no eran más que mercancías para el cártel, cuerpos que se vendían como mano de obra, como rescate o para cosas peores. Haden nunca se había sentido tan impotente. Le dolía el cuerpo y el miedo le consumía la mente. Había estado tan cerca de Estados Unidos, tan cerca de escapar de la pobreza y la vergüenza que lo habían expulsado de su hogar, y ahora estaba atrapado en una pesadilla de la que no parecía haber escapatoria. Los días en el campamento se confundían, cada uno lleno de una aplastante sensación de desesperanza. El cuerpo de Haden se debilitaba cada día que pasaba, el hambre le roía las entrañas y la sed era un dolor constante en la garganta. Pero la tensión mental era lo más difícil de soportar. El miedo constante a la muerte, la certeza de que en cualquier momento podrían llevárselo y no volver jamás, le agotaba de un modo que no creía posible. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, Haden se negaba a rendirse. El recuerdo de su familia, de la traición de su padre, de las acusaciones que lo habían expulsado de su hogar, ardían en su mente como un faro. No podía dejar que su viaje terminara aquí, no así. Tenía que sobrevivir, tenía que escapar, tenía que demostrar que estaban equivocados. Cada noche, mientras yacía en el frío y duro suelo, Haden pensaba en escapar. Observaba atentamente a los guardias, fijándose en sus pautas, en sus puntos débiles. Los hombres de El Toro eran brutales, pero no infalibles. Eran descuidados, arrogantes, demasiado confiados en su control del campamento. Haden empezó a ver grietas en su armadura, pequeñas oportunidades que, si se aprovechaban, podían ser explotadas. Pero el desierto era inmenso, e incluso si lograba escapar del campamento, el desierto abierto más allá era una sentencia de muerte sin comida ni agua. Aún así, era un riesgo que estaba dispuesto a correr. La alternativa, quedarse en el campamento esperando a que lo vendieran o lo mataran, no era una opción. Haden sabía que no podía confiar en nadie del campamento. Los otros cautivos estaban destrozados, sus espíritus aplastados por la brutalidad del cártel. Habían perdido la esperanza de escapar y Haden no podía confiar en ellos. Tenía que hacerlo solo. El plan empezó a tomar forma en su mente, cada pieza encajaba en su sitio a medida que pasaban los días. Observó, esperó y se preparó. Y cuando llegara el momento, estaría preparado. Pero por ahora, lo único que podía hacer era sobrevivir. Haden llevaba en las garras del cártel lo que parecía una eternidad. Los días se habían confundido en un interminable tramo de miedo, agotamiento y desesperanza. El otrora prometedor viaje a Estados Unidos se había convertido en una pesadilla, y la esperanza que le había sostenido durante tantas pruebas empezaba a desvanecerse. Sus captores, miembros del despiadado cártel conocido como Los Sombra, habían dejado claro que no podía escapar de sus garras. Controlaban cada centímetro del desierto, cada camino, cada ruta hacia el norte. Haden, como tantos otros emigrantes, se había convertido en un cargamento más que explotar con fines lucrativos, retenido en un campamento improvisado en lo más profundo del desierto, a la espera del destino que los Sombra hubieran planeado para él. Pero Haden nunca había sido de los que aceptaban fácilmente su destino. A pesar del desgaste físico y mental de su cautiverio, su mente había estado trabajando sin descanso,
buscando una salida. Lo observaba todo, a los guardias, sus rutinas, sus puntos débiles. Escuchaba atentamente, hilvanando fragmentos de conversaciones y trazando el mapa del campamento en su cabeza. Observó cómo se movían los miembros del cártel, cómo se solapaban sus turnos, cuando estaban más distraídos y, lo más importante, cuando bajaban la guardia. Fue durante uno de esos momentos, cuando los guardias estaban sentados alrededor de una hoguera, riendo y bebiendo, cuando Haden empezó a consolidar su plan. Les había oído hablar de un traslado que iba a tener lugar en 2 días. Los prisioneros iban a ser trasladados a un centro más grande, más cercano a la frontera con Estados Unidos, donde serían divididos y vendidos. La perspectiva de ser enviados a otro campo llenaba de temor a Haden. Una vez trasladados, escapar sería aún más imposible de lo que ya parecía. Las instalaciones más grandes serían, sin duda, más seguras, y las posibilidades de colarse por las rendijas eran mínimas. Esta era su oportunidad, su única oportunidad de ser libre. La decisión de actuar se tomó con una mezcla de terror y determinación. Haden conocía los riesgos. Intentar escapar podía hacer que lo mataran. Los Sombra no toleraban la desobediencia, y cualquiera que fuera sorprendido intentando huir se enfrentaría a un castigo brutal e inmediato. Pero quedarse no era una opción. Cuanto más tiempo permaneciera en las garras del cártel, menores serían sus posibilidades de salir con vida. Había visto lo que les ocurría a otros que caían en la misma trampa, apaleados, vendidos o algo peor. Durante el día y medio siguiente, Haden observó a los guardias más de cerca, memorizando cada detalle. Anotó cuando cambiaban de turno, cuando parecían más relajados y cuando estaban menos atentos. El campamento estaba rodeado de un terreno accidentado y escarpado, acantilados desérticos, matorrales y extensiones de tierra yerma que parecían no tener fin. Sería difícil recorrerlo, sobre todo sin agua ni comida, pero Haden no tenía elección. La noche anterior al traslado, Haden sintió que se le crispaban los nervios. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras yacía en el suelo, mirando al cielo. Las estrellas le devolvían el parpadeo, frías e indiferentes al sufrimiento que había debajo. Su mente repasaba todos los escenarios posibles, ¿y si lo atrapaban? ¿Y si los guardias se daban cuenta de que había desaparecido antes de que pudiera alejarse lo suficiente? ¿Y si no podía encontrar el camino a través del desierto una vez que hubiera escapado? Pero entonces pensó en su familia, el rostro de su madre, el sonido de la voz de su padre, sus hermanos jugando en el patio de su casa en Ghana. Pensó en el modo en que los ojos de su padre se habían vuelto fríos cuando lo acusaron injustamente de robar los ahorros de la familia, la traición que había empujado a Haden a abandonar su hogar en primer lugar. Ese recuerdo era lo que lo animaba, lo que lo empujaba a seguir adelante a pesar del miedo que lo corroía por dentro. No solo corría para salvar su vida, sino también para redimirse, para demostrarse a sí mismo, y tal vez algún día a su familia, que valía más que las falsas acusaciones que lo habían expulsado. Cuando el campamento entró en su rutina nocturna habitual, Haden hizo su movimiento. Los guardias se habían reunido cerca del fuego, bebiendo y riendo, con sus armas descansando perezosamente a los costados. Un par de ellos estaban sentados más lejos, vigilando pero claramente aburridos y distraídos. Haden se había dado cuenta de que siempre había un breve intervalo en las primeras horas de la mañana, cuando los guardias cambiaban de turno. Era un pequeño intervalo, apenas unos minutos, pero suficiente para alguien decidido y desesperado. Haden llevaba días estudiando la disposición del campamento y sabía que una de las tiendas de suministros tenía una solapa suelta que podía abrirse desde dentro. No era mucho, pero era una abertura, una salida. No tenía herramientas reales, ni armas, nada más que su ingenio y la ardiente necesidad de sobrevivir. Cuando llegó el momento, el corazón de Haden latió tan fuerte que estaba seguro de que los guardias podían oírlo. Esperó a que los guardias junto al fuego estuvieran absortos en la conversación, de espaldas a las tiendas. Entonces, moviéndose tan silenciosamente como pudo, se deslizó hacia la tienda de suministros. Cada paso le parecía una eternidad, sus sentidos hiperconscientes de cada sonido, de cada movimiento en el aire.
El suelo bajo sus pies era áspero, y el más mínimo paso en falso podía hacerle caer, pero Haden mantuvo el control de sus movimientos. Una vez que llegó a la tienda, se agachó y empujó con cuidado la solapa suelta para abrirla, conteniendo la respiración mientras se apretujaba a través de la estrecha abertura. Dentro de la tienda, el aire olía a polvo y sudor, pero Haden apenas lo notó. Se arrastró con las manos y las rodillas por la oscuridad hacia la parte trasera de la tienda, donde sabía que había otro punto débil en la lona. Todo el tiempo, su mente estaba concentrada en una cosa: salir. Después de lo que parecieron horas, Haden llegó a la parte trasera de la tienda. Le temblaban los dedos cuando encontró la costura en la lona, la que había probado hacía unas noches cuando nadie miraba. Despacio, con cuidado, abrió la costura, ensanchando el hueco lo suficiente para que su cuerpo pudiera deslizarse. Al salir de la tienda, el aire del desierto le golpeó como una descarga, pero no se detuvo a saborear su pequeña victoria. Aún estaba en el interior del campamento y el verdadero desafío estaba por delante. Haden se mantuvo agachado, aprovechando la oscuridad para moverse de sombra en sombra. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo enroscado y listo para entrar en acción al menor ruido. Sabía que los guardias seguían cerca y que si le veían, todo habría terminado. A medida que se acercaba al límite del campamento, a Haden se le aceleró el pulso. Podía ver el desierto abierto más allá del perímetro del campamento, una interminable extensión de arena y rocas que no ofrecía protección pero al menos prometía libertad. Pero justo cuando pensaba que estaba a salvo, un ruido lo congeló en su sitio. El inconfundible sonido de pasos se acercaba por detrás. Uno de los guardias volvía de su puesto y se dirigía directamente a la zona donde Haden estaba agazapado. El pánico recorrió las venas de Haden. Solo tenía unos segundos para reaccionar. Sin pensarlo, se tiró al suelo, presionando su cuerpo contra la tierra. Contuvo la respiración, deseando desaparecer entre las sombras. El guardia pasó de largo, con sus botas crujiendo contra la tierra, ajeno a la presencia de Haden. Haden permaneció inmóvil, con el corazón martilleándole en el pecho. Esperó a que el guardia se alejara y luego, con suma cautela, continuó hacia el desierto. El último tramo fue el más duro. Le dolía el cuerpo por la tensión y le ardía la garganta por la sed, pero Haden siguió adelante. Ahora podía ver el desierto abierto, a solo unos metros de distancia. La libertad estaba tan cerca que podía saborearla. Pero justo cuando Haden llegaba al borde del campamento, un foco recorrió la zona, iluminando el suelo del desierto. A Haden se le subió el corazón a la garganta cuando el haz de luz pasó peligrosamente cerca de donde estaba agazapado. Se quedó inmóvil, con todos los músculos inmovilizados. Los guardias estaban en alerta máxima y no tardarían mucho en descubrirlo. Por un momento, Haden pensó en correr, en una carrera alocada hacia el desierto, con la esperanza de escapar de las balas que cegaramente lo seguirían. Pero sabía que era una apuesta tonta. Si corría, lo verían. Si se quedaba, existía la posibilidad de que no lo hicieran. El foco avanzó, proyectando largas sombras sobre el suelo del desierto. Haden no esperó a que volviera. Se levantó de un salto y se adentró en la oscuridad, con los pies golpeando el suelo mientras corría por su vida. Los gritos de los guardias resonaron tras él, pero Haden no miró atrás. No podía. Los pulmones le ardían con cada respiración y sentía que las piernas le iban a fallar en cualquier momento, pero siguió corriendo, impulsado por su fuerza de voluntad. El sonido de los disparos rasgó el aire y Haden zigzagueó por el desierto, con la esperanza de convertirse en un blanco más difícil. Las balas levantaron polvo a su alrededor, pero ninguna dio en el blanco. Su cuerpo pedía a gritos alivio, sus músculos al borde del colapso, pero no se detuvo. No podía parar. Después de lo que pareció una eternidad, los disparos y los gritos se desvanecieron en la distancia. Haden se desplomó detrás de una gran roca, jadeando, con el pecho agitado por el cansancio. Lo había conseguido. Había escapado. Pero el desierto se extendía ante él, vasto e implacable, y no tenía comida, ni agua, ni una dirección clara. Pero a Haden le quedaba una cosa, la esperanza. Había llegado hasta aquí y no iba a rendirse ahora.
Miró a las estrellas, susurró una plegaria silenciosa para pedir fuerzas y, con toda la energía que le quedaba, se levantó y siguió adelante hacia lo desconocido. La huida de Haden del cártel había sido casi un milagro, pero la supervivencia era una batalla cruel y continua. Tras escabullirse del campamento y huir al desierto, había pasado días vagando por un terreno implacable, y la adrenalina de la huida había sido rápidamente sustituida por el agotamiento, el hambre y la sed. El desierto se extendía interminable ante él, un mar de arena y roca, sin señales de refugio o civilización. Su cuerpo, ya debilitado por semanas de cautiverio, era llevado al límite cada hora que pasaba. Cuando salió el sol en su segundo día de libertad, su brutal calor se convirtió en su mayor enemigo. La piel de Haden, ya en carne viva por la exposición, ardía bajo el sol implacable. No tenía protección, ni sombra, ni agua, ni nada que le protegiera de los elementos. No había puntos de referencia, ni señales, solo la interminable extensión del desierto. El agua que había robado del campamento del cártel hacía tiempo que se había agotado y su cuerpo pedía a gritos alivio. Su visión se nubló mientras avanzaba, arrastrando un pie delante del otro. Sentía que el suelo le tiraba hacia abajo, y cada paso le exigía más esfuerzo que el anterior. Las piernas le temblaban por el esfuerzo, pero se negaba a detenerse. Detenerse significaba la muerte, y Haden no estaba dispuesto a rendirse, no después de todo lo que había sobrevivido. Pero el desierto no tenía piedad. A cada momento que pasaba, sus fuerzas menguaban, la esperanza que lo había sostenido durante su huida se desvanecía como el sol poniéndose en el horizonte. Las noches ofrecían poco alivio. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, la temperatura caía en picado, y el calor que antes era insoportable era sustituido por un frío amargo que le calaba hasta los huesos. Temblaba incontrolablemente mientras se acurrucaba contra una roca en busca de calor, pero el sueño nunca llegaba. Su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado hambriento, y su mente bullía de miedo y desesperación. Pensó en su familia, en la traición que le había empujado a marcharse, y se preguntó si se habrían olvidado de él o si lamentarían cómo habían acabado las cosas. Le dolía el corazón de pensarlo, pero el dolor físico de su cuerpo era abrumador, un recordatorio constante de que la supervivencia era lo primero. Al tercer día, Haden apenas aguantaba. Su cuerpo estaba al borde del colapso y cada paso le parecía un reto insuperable. Le ardían los músculos, tenía la boca seca hasta la agonía y los ojos demasiado hinchados por la deshidratación para enfocar el horizonte. Sentía que sus miembros pertenecían a otra persona, pesados e insensibles, como si ya no obedecieran sus órdenes. El calor abrumador le nublaba los sentidos y su mente entraba y salía de la claridad. No sabía si seguía caminando o si se había desplomado, el tiempo ya no tenía sentido en el páramo en el que se encontraba. Entonces, como salido de un sueño, lo vio. Una nube de polvo, lejana pero real, apareció en el horizonte. Su mente, confusa por la deshidratación y el cansancio, se negó al principio a creer lo que le decían sus ojos. Parpadeó, tratando de concentrarse, pero la visión se mantuvo, un vehículo que avanzaba por el desierto hacia él. Al principio, pensó que era un espejismo, un truco cruel del desierto que jugaba con sus esperanzas. Pero a medida que la nube de polvo se acercaba, la forma del vehículo se hizo más clara. Era real. La esperanza recorrió el cuerpo de Haden, una explosión de energía que le hizo avanzar a trompicones. Sentía las piernas de plomo y la vista se le nublaba, pero levantó el brazo y saludó débilmente, con el corazón palpitándole por el esfuerzo. No sabía qué pasaría si el vehículo lo alcanzaba, si la gente de dentro lo ayudaría o lo rechazaría, pero no tenía otra opción. No podía seguir andando. Ya no podía sobrevivir solo. El vehículo aminoró la marcha a medida que se acercaba a él, y la nube de polvo se asentó a su alrededor. Haden se desplomó sobre sus rodillas, su cuerpo cediendo, mientras la puerta del vehículo se abría. Oía crujir los pasos en la arena, pero su visión era demasiado borrosa para distinguir las figuras que se le acercaban. Su mundo se había reducido a un único punto, la desesperada necesidad de agua, de aire, de salvación. Cuando las figuras lo alcanzaron, Haden sintió una sensación de frescor y humedad en los labios. Agua.
Bebió con avidez, sin importarle quién se la daba, solo que estaba allí. Le ardía la garganta cuando el líquido bajaba a toda prisa, pero era un alivio como no había sentido en días. Su cuerpo, aunque débil, respondió al agua y, por primera vez desde su huida, sintió un rayo de esperanza. Ya no estaba solo. La visión de Haden se desvaneció mientras caía inconsciente, con el cuerpo demasiado débil para seguir adelante. Lo último que recordaba era la sensación de unas manos fuertes que lo levantaban del suelo, y luego el mundo se volvió negro. Cuando Haden despertó, se encontraba en una habitación pequeña y estéril. Las paredes blancas contrastaban con la interminable arena del desierto, y el aire frío que le rozaba la piel le resultaba extraño después del calor incesante. Parpadeó lentamente, intentando comprender dónde estaba. Le dolía todo el cuerpo y, cuando intentó incorporarse, un dolor agudo le atravesó el pecho. Volvió a tumbarse, con la respiración agitada y la mente llena de preguntas. La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre de uniforme. Haden lo reconoció de inmediato, el verde y blanco de la patrulla de fronteras de Estados Unidos. Se le encogió el corazón. Había logrado escapar de las garras del cártel, pero ahora estaba en manos de otro sistema, que podía ser igual de implacable. Había oído historias de inmigrantes detenidos, deportados o incluso dejados en el limbo durante años mientras se tramitaban sus casos. El miedo se apoderó de él, pero estaba demasiado débil para hacer algo al respecto. Los días pasaron entre exámenes médicos, papeleo y esperas interminables. Haden fue trasladado del hospital a un centro de detención, donde lo metieron en una pequeña celda con otros inmigrantes que habían sido detenidos intentando cruzar la frontera. Las paredes estaban desnudas y el aire olía a sudor y desesperación. Los demás detenidos estaban callados, con los rostros marcados por el miedo y el cansancio. Ellos, como Haden, lo habían arriesgado todo para llegar a Estados Unidos, pero ahora estaban atrapados en un sistema al que no le importaban sus historias ni su sufrimiento. La mente de Haden seguía nublada por la terrible experiencia del desierto, pero a medida que pasaban los días, la realidad empezaba a imponerse. Ahora era un caso más en una larga lista de inmigrantes, con un futuro incierto. El centro de detención distaba mucho del campamento del cártel, pero la sensación de estar atrapado, de no tener ningún control sobre su destino, era la misma. Se pasaba horas mirando las paredes, preguntándose qué le pasaría. ¿Le deportarían a Ghana? La idea le llenaba de pavor. No podía volver. No después de todo lo que había pasado. No después de que su familia le diera la espalda. Un día, Haden fue llamado a una pequeña oficina para una entrevista. Un agente de la patrulla fronteriza se sentó frente a él, con rostro severo pero no cruel. Haden se esforzaba por contar su historia, la barrera del idioma le dificultaba explicar todo lo que había sucedido. Sus palabras parecían insuficientes y veía que la paciencia de la gente se agotaba. Pero entonces, algo cambió. El agente, cuyo nombre Haden supo que era Daniels, pareció ablandarse al escuchar la historia de Haden. Sus ojos, antes duros y concentrados, mostraron un destello de comprensión. Daniels había visto pasar por el centro de detención a innumerables inmigrantes, cada uno con su propia historia de penurias y supervivencia. Pero algo en la historia de Haden le tocó la fibra sensible. El chico había sobrevivido no solo al desierto, sino también a la brutalidad de un cártel, y sin embargo, aquí estaba, sentado frente a él, luchando todavía por una oportunidad de una vida mejor. Daniel sabía que el sistema era defectuoso, había visto a demasiadas personas perderse en el laberinto burocrático de la ley de inmigración. Pero también sabía que a veces había formas de ayudar. Después de la entrevista, Daniels empezó a profundizar en el caso de Haden. Se puso en contacto con organizaciones locales de derechos humanos y les contó lo que había aprendido sobre el viaje de Haden. Se puso en contacto con abogados especializados en casos de asilo, con la esperanza de que pudieran proporcionar el apoyo legal que Haden necesitaba para permanecer en Estados Unidos. Daniels no podía cambiar el sistema por sí solo, pero podía utilizar su posición para asegurarse de que Haden no se quedara en la cuneta. El agente Daniels había trabajado incansablemente para apoyar la solicitud de asilo de Haden. La historia del joven le había conmovido de una forma que no esperaba,
y se sentía profundamente responsable de acompañar a Haden a lo largo del proceso. Pero Daniels conocía bien el sistema y comprendía los retos a los que se enfrentaban. El sistema de inmigración era complejo, lento y, a veces, parecía indiferente a las vidas humanas atrapadas en su maquinaria. Aún así, Daniels estaba decidido a luchar por Haden. El primer paso había sido ponerse en contacto con abogados de inmigración y defensores especializados en casos como el de Haden. Pasó largas horas estudiando documentos legales, poniéndose en contacto con organizaciones que trabajaban con solicitantes de asilo y recopilando pruebas que respaldaran la petición de Haden. No era una tarea fácil. La carga de la prueba en los casos de asilo era elevada, y tenían que demostrar que Haden se enfrentaba a una amenaza legítima si lo deportaban de vuelta a Ghana. La implicación del cártel en el viaje de Haden complicaba las cosas, pero Daniels creía que, con la ayuda adecuada, podrían construir un caso convincente. Mientras tanto, Haden pasaba los días en el centro de detención. Físicamente, se estaba recuperando de la terrible experiencia en el desierto. El personal médico había tratado su deshidratación y desnutrición y, con el tiempo, su cuerpo recuperó parte de la fuerza que había perdido. Pero las cicatrices emocionales permanecían. Los horrores a los que se había enfrentado, la crueldad del cártel, el miedo asfixiante de estar cautivo, la traición que sintió por parte de su propia familia, permanecían en su mente, atormentando sus sueños y pesando en su corazón. La mayor parte del tiempo se mantenía aislado, inseguro de cómo desenvolverse en este nuevo y extraño mundo en el que se encontraba. El centro de detención era un lugar frío y estéril. Estaba muy lejos del brutal campamento del cártel, pero no era menos asfixiante. Las paredes estaban desnudas, las habitaciones estaban llenas del zumbido sordo de las luces fluorescentes y el aire estaba cargado de la ansiedad tácita de los demás detenidos. En el centro todos esperaban noticias, esperaban que se escucharan sus casos, esperaban saber qué les deparaba el futuro. El tiempo transcurría lentamente, cada día se prolongaba en el siguiente, sin que se supiera con certeza cuándo terminaría, o si terminaría. Para Haden, la espera era especialmente dura. Se suponía que el centro de detención era un paso hacia la libertad, pero no lo parecía. Se sentía atrapado, tanto física como mentalmente, y su mente volvía constantemente a los acontecimientos que le habían llevado allí. Sus pensamientos volvían a menudo a Ghana, a la vida que había dejado atrás. Se preguntaba qué pensaría su familia, si seguirían creyendo que les había robado. ¿Lamentarían cómo habían acabado las cosas? ¿O ya lo habían dado por perdido para siempre? Aquel pensamiento le carcomía, llenándole de una profunda tristeza de la que no podía deshacerse. Pero en medio de la incertidumbre, había algo que daba esperanza a Haden, el oficial Daniels. Desde el momento en que Haden se desmayó en el desierto, Daniels lo había tratado con una amabilidad y una compasión que Haden no esperaba. El agente no era como los demás, no veía a Haden como un caso más o una carga para el sistema. Le escuchaba. Le importaba. Y mientras Haden veía a Daniels trabajar incansablemente en su favor, empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, fe. La dedicación de Daniels al caso de Haden era inquebrantable. Pasó incontables horas al teléfono con abogados, explicándoles los detalles del viaje de Haden y los peligros a los que se había enfrentado. Recopiló declaraciones de organizaciones de derechos humanos, expertos en la violencia de los cárteles y cualquiera que pudiera dar fe del riesgo que correría Haden si lo deportaban. No se trataba solo de demostrar que Haden había sufrido, sino de demostrar que seguiría sufriendo si lo devolvían. El proceso judicial avanzaba lentamente, como siempre. Hubo contratiempos, documentos que debían presentarse, retrasos en las fechas de los juicios, solicitudes de pruebas adicionales que parecían llegar en los peores momentos. Pero Daniels se negaba a rendirse. Sabía que en el caso de Haden no se trataba solo de papeleo o procedimientos. Se trataba de salvar una vida. Y Haden, aunque seguía atormentado por su pasado, empezó a confiar en que tal vez, solo tal vez, Daniels podría ayudarle a asegurarse un futuro. Cuando las semanas se convirtieron en meses, Haden empezó a ver un rayo de luz al final del túnel. Daniels le mantenía informado de los progresos de su caso, explicándole cada paso del proceso lo mejor que podía.
Haden no siempre entendía la jerga jurídica, pero entendía lo suficiente para saber que las cosas avanzaban. Lentamente, pero avanzando. Un día, Daniels fue a visitar a Haden al centro de detención. Había una novedad que podía inclinar la balanza a su favor. Daniels había estado trabajando con un abogado de inmigración que había conseguido el testimonio de otro inmigrante que había estado cautivo del mismo cártel que se había llevado a Haden. Este testimonio sería crucial para demostrar la amenaza a la que se enfrentaba Haden y les daba argumentos más sólidos para solicitar asilo. La noticia quitó un peso de encima a Haden. Por primera vez desde que había huido de Ghana, sintió que había una posibilidad real de que no lo devolvieran. No tendría que enfrentarse a la vergüenza del rechazo de su familia ni a los peligros de volver a caer en manos de delincuentes. Podría quedarse. Podría construir una nueva vida. Esa noche, sentado en su celda, Haden se permitió soñar cómo sería esa nueva vida. Había pasado tanto tiempo huyendo de la pobreza, huyendo de la traición, huyendo por su vida, que nunca se había permitido pensar en lo que vendría después. La idea de empezar de nuevo en un país nuevo era a la vez aterradora y estimulante. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero la idea de tener la libertad de elegir su propio camino le llenaba de esperanza. Por fin llegó el día de la audiencia de asilo de Haden. Era un día que tanto temía como esperaba. Sabía que todo dependía de ese momento, de si el juez creería su historia, de si las pruebas que Daniels había reunido serían suficientes para convencer al tribunal de que merecía protección. A Jen se le revolvía el estómago de los nervios mientras esperaba sentado en la sala a que el juez tomara una decisión. La vista en sí fue un torbellino. Haden apenas registraba las preguntas que le hacían, su mente estaba demasiado consumida por el miedo a lo que pasaría si el juez fallaba en su contra. Había llegado tan lejos, había sobrevivido tanto, ¿habría sido todo en vano? Pero cuando la vista llegaba a su fin, Haden vio algo en los ojos del juez que le dio esperanza. Compasión. Comprensión. Después de lo que pareció una eternidad, el juez tomó una decisión, la solicitud de asilo de Haden fue aprobada. El alivio inundó el cuerpo de Haden, tan abrumador que apenas podía respirar. Lo había conseguido. Había sobrevivido al desierto, al cártel, al centro de detención, y ahora tenía la oportunidad de volver a empezar. No le devolverían a Ghana. No le obligarían a enfrentarse a la vida que había dejado atrás. Por fin era libre. Cuando Haden regresó al centro de detención, fue recibido con sonrisas y felicitaciones de los demás detenidos. Se había corrido la voz rápidamente sobre su victoria y, aunque los demás inmigrantes seguían enfrentándose a sus propias batallas, estaban realmente contentos por él. Para muchos, el éxito de Haden era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso frente a dificultades abrumadoras, era posible encontrar una salida. El agente Daniels también estaba allí para saludarle. Haden pudo ver el orgullo en sus ojos, aunque Daniels trató de contener sus emociones. Para Daniels, no se trataba de un caso más. Era un recordatorio de por qué se había unido a la patrulla fronteriza en primer lugar, no para castigar o detener, sino para ayudar. La historia de Haden le había cambiado, al igual que había cambiado a Haden. El camino de Haden hacia la libertad había sido largo y doloroso, lleno de retos que nunca habría podido prever. Pero lo había conseguido. Había sobrevivido. Y ahora, cuando miraba hacia el futuro, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba preparado para afrontar lo que viniera después. Era libre, y esa libertad merecía todo lo que había sufrido. Con el asilo concedido, la vida de Haden adquirió un nuevo ritmo, que le resultaba extraño y, a veces, abrumador. Ya no vagaba por tierras desconocidas ni luchaba por sobrevivir, se estaba asentando en una nueva realidad, una que venía con la promesa de estabilidad y seguridad, pero también con el peso de todo lo que había perdido por el camino. La transición de una vida de lucha constante a otra de relativa paz fue brusca, y aunque tenía un techo y un lugar al que llamar hogar, a menudo se encontraba despierto por la noche, atormentado por los recuerdos del pasado. La casa de acogida que lo acogió era un lugar pequeño pero acogedor, dirigido por una pareja que había dedicado su vida a ayudar a niños como Haden, niños que habían visto demasiado para su corta edad.
Lo trataron con amabilidad y respeto, sin presionarlo nunca para que compartiera más de lo que le resultaba cómodo y, poco a poco, Haden empezó a bajar la guardia. La casa en sí era modesta pero acogedora, llena del cálido olor de las comidas caseras y el sonido de la música suave por las noches. No era como su casa de Ghana, pero era un espacio seguro, y por eso Haden estaba profundamente agradecido. Al principio, adaptarse a una vida estructurada parecía casi imposible. La rutina escolar por las mañanas, comidas a intervalos regulares, tiempo reservado para los deberes y el descanso, era tan diferente de la constante incertidumbre a la que se había acostumbrado. Al principio, se despertaba en mitad de la noche, con el cuerpo tenso y dispuesto a correr, esperando oír gritos o disparos. Pero cada vez que abría los ojos se encontraba en la misma habitación silenciosa, con el pálido resplandor de las luces de la calle filtrándose a través de las cortinas. Poco a poco, muy poco a poco, su cuerpo empezó a relajarse y el miedo, siempre presente, se atenuó. La familia de acogida, los Clark, fueron pacientes con él y comprendieron que la curación llevaría tiempo. No le presionaron para que hablara de lo que había pasado ni intentaron sustituir a su familia. En cambio, se centraron en ayudarle a adaptarse a la vida en Estados Unidos, animándole a centrarse en su educación y su futuro. Al principio fue difícil, iba retrasado en casi todas las asignaturas y la barrera del idioma hacía que incluso las tareas más sencillas parecieran retos insuperables. Pero Haden estaba decidido. Se entregó a sus estudios con la misma determinación que le había llevado a cruzar desiertos y salir de su cautiverio. Cada pequeña victoria, una ecuación resuelta, una frase bien escrita, le parecía monumental, un paso hacia la vida que siempre había soñado. Pasaron los meses y Haden empezó a prosperar. La estructura que antes le resultaba asfixiante se convirtió en una fuente de consuelo. La escuela ya no era solo un lugar al que tenía que ir, era un lugar en el que podía construir algo nuevo. Sus profesores, que al principio se mostraban cautelosos con el chico tranquilo de ojos embrujados, pronto se dieron cuenta de que Haden tenía una inteligencia feroz y un inquebrantable afán de superación. Pronto se le conoció como un alumno aplicado, siempre el primero en llegar y el último en irse, con la nariz metida en los libros o la mano levantada en clase. Por primera vez en mucho tiempo, Haden sintió que tenía un propósito. Hizo amigos, algo que no esperaba. Al principio se mostró receloso y reservado, pero sus compañeros se mostraron curiosos y acogedores. Le hacían preguntas, algunas incómodas y difíciles de responder, pero no había malicia en sus voces, solo interés genuino. A medida que se abría, se daba cuenta de que la gente estaba dispuesta a escuchar, a comprender. Y así, poco a poco, Haden se permitió establecer contactos, reír, bromear y volver a ser un adolescente. Pero a pesar de los progresos que estaba haciendo, había algo que le pesaba mucho, su familia. Por mucho que huyera, por mucho que lograra, no podía deshacerse del dolor de su traición. No podía olvidar la mirada de su padre cuando había acusado a Haden de robar, ni el frío silencio de su madre cuando le había dado la espalda. El dolor persistía como una herida abierta, y todas las noches, mientras yacía en el tranquilo y seguro dormitorio de su hogar de acogida, pensaba en ellos, en lo que estaban haciendo, en si pensaban en él, en si se arrepentían de lo que habían hecho. Una noche, mientras estaba sentado en su escritorio trabajando en un trabajo de historia, el peso de esos pensamientos se hizo demasiado pesado. Se quedó mirando la hoja en blanco que tenía delante y su mente se trasladó a Ghana, a la pequeña y abarrotada casa que una vez había llamado hogar. Pensó en sus hermanos pequeños, que le habían admirado, que habían confiado en él para que les guiara. ¿Qué pensaban ahora de él? ¿Creían que les había abandonado? ¿O pensaban que estaba muerto, perdido en algún lugar del vasto e implacable mundo? Las preguntas le corroían, dejándole inquieto e intranquilo. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercaría a ellos. No sabía qué pasaría, si responderían o si querrían saber de él, pero sabía que no podía seguir adelante sin intentarlo al menos. Así que se sentó y empezó a escribir. Al principio, las palabras le salían despacio, pero a medida que dejaba fluir sus emociones, le salían a borbotones, una confesión, una explicación, una súplica. Les habló de todo, del desierto,
del cártel, del centro de detención. Les habló del agente Daniels y de los Clarks, de la escuela, de su nueva vida. Y, sobre todo, les dijo que no había robado el dinero, que nunca les había traicionado, que era inocente. Cuando terminó, le temblaban las manos y le escocían los ojos de lágrimas no derramadas. Dobló la carta con cuidado, la cerró en un sobre y la envió a la casa de su familia en Ghana. Luego, respirando hondo, la envió, sin saber si alguna vez recibiría respuesta. Los días siguientes estuvieron llenos de nerviosa expectación. Hayden seguía con su vida habitual, iba al colegio, estudiaba, pasaba tiempo con los Clarks, pero una parte de él siempre estaba esperando una respuesta. Pasaron las semanas y empezó a perder la esperanza. Quizá no querían saber nada de él. Tal vez habían pasado página, lo habían dado por perdido. Pero justo cuando empezaba a aceptar que tal vez nunca conseguiría el cierre que ansiaba, llegó una carta. Hayden miró el sobre durante un largo rato, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Era de Ghana y la letra del anverso era inconfundiblemente la de su madre. Lo abrió con manos temblorosas. La carta era larga, mucho más que la que él había enviado. Las palabras de su madre se esparcían por las páginas, llenas de culpa y arrepentimiento. Hablaba de lo mucho que lo habían echado de menos, de cómo lo habían buscado después de que se marchara y de cómo se habían quedado con las manos vacías. Escribió sobre el dolor de darse cuenta de que se habían equivocado, de que habían creído las mentiras de unos vecinos desesperados que habían robado el dinero y habían culpado a Hayden para salvar el pellejo. Ella le suplicó perdón, diciéndole que su padre se había consumido de vergüenza cuando supo la verdad. Les habían engañado, pero eso no excusaba lo que habían hecho. Le suplicó que les diera otra oportunidad, que les dejara intentar arreglar las cosas. Hayden leyó la carta una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Era la disculpa que tanto había deseado, el reconocimiento de que se había equivocado. Pero no borraba el dolor. El dolor de lo que había sucedido no podía borrarse con unas pocas palabras en una página. Pero era un comienzo. Su familia quería que volviera. Querían reparar el daño, reconstruir lo que se había roto. Con el apoyo de su familia de acogida, Hayden empezó a responder. Las primeras cartas fueron tímidas, llenas de palabras cautelosas y preguntas precavidas. Pero con el tiempo, a medida que su familia expresaba su remordimiento y su deseo de volver a formar parte de su vida, las cartas se volvieron más cálidas y abiertas. Le hablaban de los cambios en el pueblo, de las vidas de sus hermanos, de sus luchas y triunfos. Y poco a poco, Hayden empezó a perdonar. No era fácil. Había días en los que las viejas heridas afloraban, en los que los recuerdos de las duras palabras de su padre y el silencio de su madre volvían corriendo, amenazando con abrumarle. Pero cada vez se recordaba a sí mismo lo lejos que había llegado, la fuerza que había necesitado para sobrevivir, el valor que había necesitado para salir adelante. No era solo un chico que había sido expulsado, era un joven que había luchado por su futuro y había ganado. La relación con su familia nunca sería lo que había sido antes, pero eso no significaba que no pudiera ser algo nuevo, algo fuerte. A través del perdón, a través de la paciencia, Hayden comenzó a construir un puente sobre el abismo que los había separado. Y al hacerlo, encontró una sensación de paz que no había creído posible. El viaje de Hayden había sido duro y doloroso, pero también de crecimiento y redención. Había salido de Ghana como un niño, perdido y traicionado, pero había salido del desierto, de las garras del cártel y del proceso de asilo como algo más. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, era un superviviente, un luchador y, ahora, un hijo que había encontrado el camino de vuelta a una familia que, a pesar de todo, seguía queriéndole.